Bendecimos a la gente que nos sigue por la radio, que nos sigue por el canal de YouTube, que es tan importante. La gente que escucha allí posteriormente también, porque al quedar grabado el mensaje se sigue transmitiendo. Le puse como título a este tema: ¿cómo ser verdaderamente libre de la falta de perdón? ¿Cómo ser verdaderamente libre de la falta de perdón? Y es mi deseo que el Espíritu Santo nos esté guiando para que podamos cada uno de nosotros, primeramente, hacer un mea culpa y segundo, entender y comprender cuán importante es este tema. La palabra de Dios tiene la palabra perdón, o que se refiere a perdón, más de 127 veces aparece en la Biblia. Más veces aparece en el Antiguo Testamento y menos en el Nuevo Testamento. Pero sí hace mucho énfasis a este tema del perdón. Y el perdón, lo que usted y yo debemos saber, siempre, diga siempre, es una decisión, no es una emoción. El perdón es una decisión, no es un perdón, no es una emoción. Hablar de perdón o comprender el contexto de la Biblia de lo que es el perdón, la palabra perdón en su original significa donar. Perdonar. Por lo tanto, el perdón entrega un regalo perdonando. Dígale a su hermano: tenés que soltar ese regalo y Dios te va a bendecir a ti. ¿Cómo ser libre de la falta de perdón? Y el perdón es una guerra espiritual. Cuando hablamos de perdonar o recibir perdón, tiene una implicancia en el mundo espiritual bien fuerte. Porque la falta de perdón o el no perdonar ata a las personas espiritualmente y emocionalmente. Por eso es una confrontación de dos verdades de la palabra de Dios, y es una confrontación del bienestar de cada uno de nosotros frente a una situación de estas, entendiendo y soltando lo que hay que soltar, que es el perdón. Por eso la batalla espiritual siempre tenemos que saber que es una realidad. Diga conmigo: es una realidad. La batalla espiritual no es física, como lo enseña el apóstol Pablo, sino que es espiritual. En el espíritu está la lucha. Y el perdón está ligado a las emociones en todo su sentido. Y está ligado a lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que guardamos, en lo que soltamos, en todo. Por eso afecta a la persona en su totalidad, y cuando esto se queda dentro de la persona, comienza a afectar no solamente a la persona, sino al entorno. Alguien dijo: la falta de perdón es beber su propio veneno. El campo de batalla siempre va a ser nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo? Siempre allí va a ser la confrontación, la confusión y también las decisiones. Por eso el enemigo sabe cómo trabajar y cómo atacar y cómo traer bloqueo mental y cómo traer lo que se llama ruina.
en el mundo espiritual para con las personas o los individuos. La batalla espiritual es la verdad de Dios para con las interpretaciones del hombre o del mundo en cuanto a lo que establece la palabra de Dios. Pero también, y esto es importante porque tiene que ver con el contexto de lo que estamos diciendo, la guerra espiritual es una realidad entre nosotros. Mire a su hermano y dígale, la guerra espiritual es una realidad también entre nosotros. Bendígalo ahora. Y diga, yo te bendigo. Te suelto perdón por las dudas. Te suelto perdón. Perdoname vos también. Pero qué lindo que es entenderlo en el Espíritu y actuar también con sabiduría frente a esto que tiene mucha fuerza en el mundo espiritual. Es un arma de parte de las tinieblas para con las personas, para con la iglesia, para con las familias, para con los matrimonios, para con los padres, para con los hijos. Es una guerra. Por eso, así como nosotros, recién decíamos, tenemos herramientas, tenemos armas, que es el ayuno, que es la oración, que es el acuerdo, que es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, todo armas que tenemos para la destrucción de fortalezas. También del otro lado se vale el enemigo de armas poderosas para atacar, inhibir la fe y llevar a los hijos de Dios a la indecisión de algo que es tan trascendente como perdonar. El apóstol Pablo dice muchos textos, pero quiero tomar 2 versículos de Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los líderes en general, porque hubo alguna situación en la iglesia para con un hermano. Puede que haya sido una familia, pero hubo una situación. Y el apóstol Pablo, como enviaba cartas y recibía información, y tenía conocimiento de lo que pasaba en la iglesia, lo que sucedía en el cuerpo de Cristo, trataba de enseñarles, y trataba de exhortarles, y trataba de direccionarlos a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, líbrese de toda amargura. ¿De toda qué? De toda amargura. Líbrese de toda furia. De todo enojo. De palabras ásperas. Calumnias. Y toda clase de mala conducta. Levante su mano al cielo y diga, yo recibo esa palabra. Tomo esa palabra. Y voy a actuar según lo que dice la Biblia. Y rompo toda característica que tiene que ver con esto. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Apláudale a Dios. Guerra espiritual. Líbrese de eso. Quítese esa mochila. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Verso 32 agrega y enseña y dice, por el contrario, dejen esta situación, salgan de este territorio y posiciónense en esta dirección. Por el contrario, sean amables. Sonría, Jesús le ama. Frente a todo lo que dice Pablo, y si usted lee textos anteriores, viene hablando de cosas
Y es bien fuerte lo que él dice. Líbrense de toda amargura, enojo, furia, ira. Salgan de ese territorio. Más bien, dice el apóstol Pablo, y nos dice el Señor hoy a nosotros, recíbalo. Por el contrario, sean amables los unos con los otros. Sean de buen corazón. Y perdónense unos a otros. Coma. Y ahí Pablo lleva a un nivel mucho más alto. Y les hace reflexionar. Les hace pensar. Les hace ver con los ojos físicos y espirituales y que se les destapen los oídos. Y les trae el recuerdo tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Recuérdenlo. Aplauda más fuerte porque el perdón de Dios es el número uno. Es la iniciativa de Dios. Cuando Dios habla y exhorta acerca del perdón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, es porque Él tomó la iniciativa del perdón. Porque de tal manera amó Dios a tu vida. De tal manera amó mi vida a la raza humana que entregó a Jesucristo para que a través de Cristo recibas el perdón de Dios. Así que la plataforma la puso Él y Él nos da la capacidad para que podamos ir por el mismo camino. Por eso el apóstol Pablo instruye a la iglesia de una forma tan importante a los creyentes a abandonar el comportamiento que es destructivo, que no edifica, y cultivar lo que sí edifica y lo que sí agrada a Dios. Y los instruye, los exhorta y les enseña. Porque si ustedes entran en este territorio que yo les digo, dice el apóstol Pablo, serán muy felices. Amén. Es la exhortación que hace la palabra de Dios a todos nosotros. Por eso enseña despojarse de la amargura y de la ira. Qué fea es una persona airada. ¿Sí o no? La ira emana del infierno y acarrea enojos, son parientes directos. Y el enojo trae amargura. Y la amargura trae contaminación en todos los aspectos. Por eso usted ve gente que es violenta en sus actitudes. Por eso usted ve matrimonios violentos entre sí, donde tienen que denunciarse el uno al otro, tiene que intervenir la justicia terrenal, tienen que hacerle perimetrales, porque la ira es tan fuerte que puede llegar a cometer cualquier cosa. Ahora, esa ira no queda solamente allí. Trae aparejado un montón de cosas. Y si en ese entorno, si en ese matrimonio, estoy hablando de la iglesia, porque dejemos las cosas afuera, hablemos de los hijos de Dios. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una herramienta enorme. Si fue perdonado, perdone. Apláudale a Dios. Si usted fue perdonado, perdone. Sea hombre, sea una mujer. Tenga el carácter de Cristo. Cultive el carácter de Cristo. Saque lo que nos sirve. Eso es lo que enseña Pablo. Dejen la ira. Dejen la furia. Dejen el enojo. Dejen la amargura. Si miramos afuera,
Podemos ver que las fuerzas tienen que actuar de noche, de día, por llamadas a 911 permanentemente. Y vemos los desastres que suceden. Pues estamos hablando a la iglesia. Pablo habla a la iglesia. Y si Pablo habla a la iglesia es porque algo estaba pasando. Entonces lo que él quería que entiendan que estamos llamados para estar bajo bendición. Estamos perdonados para perdonar. Fuimos amados para amar. Dígale, con Dios todo es posible. Dígale a su hermano eso, con Dios todo es posible. Hechos capítulo 8, verso 23. Cuando dice la palabra de Dios, apareció Felipe por Samaria predicando el evangelio y la gente se convertía, también se convirtió un tal Simón. Y dice la Biblia que era un mago. Y cuando de repente los apóstoles sintieron o escucharon el despertar, lo que sucedía allí en Samaria, usted puede leer en la palabra de Dios que vinieron para corroborar la tarea y también para ayudar en el trabajo de evangelismo y contención y edificación de los creyentes. Y dice que Dios a través de los apóstoles hacía milagros extraordinarios. Había sanidad, milagro, restauración, cosas tremendas sucedían. Y la gente, cuando oraban por ellos, eran llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios caía con poder, con gloria, con unción. Dice la Biblia que cuando Simón vio que con imposición de manos y con la oración recibían el Espíritu Santo, le dijo a Pedro: Pedrito, contá conmigo. Quiero ser parte. ¿Cuánto sale? Te pago. Quiero ese poder. Quiero recibir ese poder. Quiero imponer mano y que la gente... ¡Uah! Digan, el reino no es así. Entonces le dice Pedro a este Simoncito y hoy a todos nosotros. Porque en hiel de amargura, ¿de qué? De amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué horrible. El apóstol vio la situación de este hombre porque intentó entrar por carriles no correctos. Diga conmigo, cuando uno hace cosas fuera del marco de Dios, siempre habrá consecuencias. Y se le desató el infierno. Y ató sus emociones, ató su corazón, ató su mente, bloqueó su mente. Y Pedro le exhorta y lo confronta con el poder de Dios. Y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Dios es 3 veces santo. Su reino es santo. Su iglesia es santa. Su pueblo es santo. Y la iglesia va guiada o siendo guiada por el Espíritu Santo a través de las personas. Abra su mano y diga: yo recibo de Dios dirección divina, primero para mi vida y para impartir correctamente. Amén. Nunca se quede con nada de la gloria de Él. Nunca metas en territorio donde Dios no lo llama. Sea prudente, sea sabio. Cuando Dios mete su mano, Dios abre caminos, abre los cielos
te autoriza, te capacita, te levanta y te transformas en un guerrero valiente donde no hay hombre, ni institución, ni demonio, ni diablo que te pueda tocar, porque Dios te respalda. Amén. Así que este hombre gritó, por favor, quiero salir de ese territorio. Esto daña nuestra relación con Dios y también entre nosotros. Pablo les anima a cultivar actitudes positivas. Actitudes positivas y sobre todo cristianas. Esa es la idea de Pablo, o sea, él trata de enseñarles que tengan actitudes correctas. La actitud hace la gran diferencia. ¿Me puede decir amén? Una mala actitud puede arruinar lo que tú dices, lo que yo digo. Una buena actitud acompaña a lo que tenemos que decir. Y también va en el trabajo, va en la familia, va en el matrimonio, va con los hijos, va en el ministerio, va en la empresa, va en el colegio, en todos lados. Actitudes correctas. La iglesia de Cristo está llamada a tener actitudes correctas. Debemos buscar, lo que Pablo trata de enseñar es el modelo del perdón de Dios. Fíjense que el modelo del perdón de Dios quedó establecido y Él perdona a toda la gente. Es más, dentro de ese modelo establecido por Dios, pone a su Hijo. Y Jesús da su vida perdonando tus pecados y perdonando mis pecados. Y aún la turba que estaba allí, que Jesús tenía todo el derecho de decir todo el daño que me hicieron, todos van a ir presos de por vida. Le dijo, Padre, perdónalos. Alto calibre del perdón de Dios establecido. Si fui perdonado, debo perdonar. Dígalo conmigo, si fui perdonado, debo perdonar. Mira lo que puede llegar esta situación si no se toma las riendas y no se administra. Génesis 27. Versículo 41. Génesis capítulo 27, verso 41. Cuando no se toman las cosas en serio, no se hace la tarea que se debe hacer, cuando no se frena, cuando se permite que las emociones sigan. Aborreció Esaú a Jacob su hermano. ¿Su qué? Por la bendición que cayó sobre él. Se llenó de celos, se llenó de envidia, se llenó de furia. Y dijo, lo que maquinó, lo soltó. Y dijo, con la bendición que recibió de mi padre. Y dijo en su corazón. Otra versión dice, maquinó en su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre. Llegará el día que mi papá va a morir. Y cuando el viejo no esté, yo estoy decidido, estoy enfurecido, estoy indignado, estoy con ira. Y yo voy a matar a mi hermano Jacob. Levante su mano al cielo y diga, Señor, dame gracia y dame autoridad para entender lo que tú quieres para el bien de mi vida. Dígale a su hermano, esto es para el bien de tu vida. Dios te desea el bien. Con los años que uno va teniendo de ministerio y que vamos trabajando junto con Esther desde allá de los comienzos, cuando éramos muy jovencitos. Qué lindo, BIE acá recibió pastores muy jóvenes. Y aún tiene pastores con un espíritu juvenil.
Digo esto porque yo sé lo que usted está diciendo. Tenga cuidado con lo que maquina. Y hemos visto en el ministerio y en el trabajo de sanidad interior o de ayuda en consejería a las personas, a los matrimonios, a jóvenes, a papás, a mamás, a abuelos, etc. En todo este transcurso de esta tarea linda que Dios nos regala, como muchos cristianos viven con falta de perdón. Esto se nota mucho, los que trabajan en liberación saben lo que estoy diciendo, que muchas veces la persona que se está ministrando no sale de ese territorio. No puede confesar, no puede ser libre. Hasta que viene revelación de Dios y uno le suelta una frase y le decimos, ¿a quién tenés que perdonar? ¿Me está siguiendo lo que digo? Y cuando suelta esa palabra, algo lindo comienza a suceder. Pero es una atadura en lo espiritual. El apóstol Pablo habló de esto, enseñó de esto, la Biblia enseña esto, porque el perdón es claramente en la Biblia el centro o lo central en la vida del cristiano. Y como decía hoy, la nueva vida en Cristo, teniendo a Cristo en el corazón, tenemos que tener la disciplina de abrazar esta fuerza que el Señor nos da para poder soltar perdón, para poder perdonar, porque fuimos perdonados primero y tenemos que aprender a perdonar. Las enseñanzas de Jesús, cuando miramos en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que están llenas de referencias y de mandamientos acerca del perdón, del uno para con el otro, como un mandato a la iglesia, al cuerpo, a las personas. Jesús permanentemente fue enseñando y los apóstoles añadieron a esta enseñanza con la práctica lo que tenían que enseñar y vivir para poder ser felices, porque el perdón trae felicidad. Recíbalo, el perdón trae felicidad. ¿Cómo es posible entonces? Cuando miramos, y seguramente usted en su experiencia personal, o con lo que usted conoce o lo que ha conocido, ¿cómo puede ser que hay cristianos que viven con falta de perdón o no le dan prioridad a este tema tan trascendente en la palabra de Dios? La falta de perdón es una de las causas, diga conmigo causas, muy frecuentes de opresiones mentales. Opresiones mentales. Lo que le pasó a Simón es una opresión mental, es una atadura espiritual. Y también emocionales e incluso enfermedades físicas, y puede ser la muerte. Cuando no se administra esto que el enemigo usa con tanta fuerza, esto va subiendo. Por eso usted ve muchas veces el desenlace es o quitarse la vida o matar a alguien. Esto pasa dentro de los matrimonios, por eso el alto nivel de femicidio que tenemos en esta bendita República Argentina. Hombres cobardes que matan a una mujer, vaso frágil que Dios ha creado. Diga conmigo, te doy gracias, Dios, por lo que tú has hecho en la vida de las personas, donde debemos honrar la vida con todas las letras. Amén. Usted y yo no tenemos derecho a quitar la vida. Ahora, cuando sucede esto, fíjense Esaú, el nivel al que fue llevando su situación de celo, de envidia, de enojo, por no resolver. Como dice la profeta Verónica siempre, lo que no se resuelve se potencia. Y tiene que ver con
decisiones. Dígale a su hermano decisiones. Sí, pero dígaselo con un poquito más de furia espiritual. ¿Por qué no somos furiosos así en lo espiritual? ¿Por qué no nos enojamos así contra el diablo? Cuando la palabra nos enseña tan claramente, la guerra no es contra carne y sangre, señores. Hay algo detrás. Diga conmigo, hay algo detrás. Hay un espíritu que se mueve para consumar algo que desagrada a Dios y agrada a las tinieblas. Y esto puede pasar en la fila de los creyentes si no sabemos administrar como corresponde. El perdón, diga conmigo, el perdón abre el camino de la bendición. Yo le aplaudiría a Dios. El perdón abre el camino de la bendición. Y trae reconciliación, trae paz, trae armonía, trae compañerismo, da salud espiritual, física, mental. Aún trae bendición financiera. Yo le aplaudiría otra vez a Dios. Todo eso se derrama cuando somos sabios y hacemos la vida que agrada al Señor. No es difícil, es decisión. Pero me lo va a pagar. Me la hizo, me la va a pagar. Y darle que me la va a pagar y te van a meter intereses de parte del infierno. Y de repente, diga, y de repente, esa deuda puede ser impagable. Miren, yo he visto gente, familiares directos míos, pelearse como dos animales por la herencia. Pero a trompadas. Hermanos carnales, familia, por la herencia. Hago un paréntesis aquí, y esto va para los papás. Haga el testamento antes de dejar esta tierra. Sea sabio. Junte a su familia, junte a sus hijos y dígale, señores, Dios nos ha bendecido, tenemos una casa, tenemos un auto, tenemos 3 autos, tenemos 2 casas, tenemos campo, tenemos esto, tenemos aquello, pero papá y mamá ya estamos preparando el chingui chingui. Así que vamos a hacer un testamento. Con mamá nos pusimos de acuerdo. Tenemos 3 hijos. Todo lo que tenemos. Vamos a hacer un testamento. Lo que se llama usufructo, en donde papá y mamá son los dueños y disfrutan de todo mientras están con vida. Pero el día que no están, primero que los abogados no se llevan nada. Bendigo a los abogados. Los bendigo, los bendigo. Y segundo, no se agarran de los pelos los hijos. Ahora, cuando los papás no son sabios, pueden generar semejante problema en la familia. Y por la herencia hay familias enemistadas de por vida. Por un pedazo de fierro, por un pedazo de tierra, por un campo, por toda esa estupidez. Ahí gana el diablo. Porque no somos prolijos en nuestra conducta de vida, el equilibrio de vida. Si nada te vas a llevar de este mundo. ¿Sí o no? No, yo el autito me lo llevo. ¿Dónde lo vas a llevar? Con mucha gracia te van a poner la ropita que vos le pediste. Y si no, te van a poner lo que quieren. Así de simple es la vida. Así que sean sabios los papás. Seamos sabios. Y hagamos las cosas de la mejor manera para evitarle problemas a los hijos y a los nietos. ¿Lo está tomando? Nada, pues sale mucha plata. No. Páguele a los abogados que le ayuden a hacer el testamento. Los escribanos también tienen que vivir.
Dígale a sus hijos, ayuden a papá y a mamá a pagar el testamento. Y usted sea caballero como hijo y ponga algo. Porque la Biblia dice que cuando los viejitos llegan viejos, son los hijos los que tienen que ayudar a papá y a mamá. La cosa cambia. Qué triste los hijos que abandonan a sus padres. O no les importa la vejez de ellos. O cómo la están pasando. Te va a llegar también el San Martín. Se te va a pasar la vida. Y vas a estar en el mismo lugar. Y se cosecha, señores, lo que se siembra. Así que cuando hacemos las cosas bien, Dios siempre va a bendecir. Dije que Dios siempre va a bendecir. Dígale a su hermano hacer las cosas bien, querido, y te va a ir bien. El perdón abre el camino de incontables bendiciones en todos los niveles. Y esto afecta también a la familia, al entorno y a la iglesia en general también. La falta de perdón da lugar a muchas, diga muchas, consecuencias. La falta de perdón da lugar, usted le da lugar, yo le doy lugar, abro la puerta, sí, para que el enemigo pueda actuar. Lo cual suele estar muy asociado, si pensamos en lo que Pablo va enseñando, en lo que es la opresión demoníaca, donde los demonios trabajan con toda la fuerza. Una persona furiosa, airosa, mala, por más que sea cristiano, su testimonio no corrobora lo que es con lo que dice. La palabra de Dios dice que podemos airarnos, pero póngale freno. Tenemos derecho. Jesús también de repente los retó a todos los que estaban allí, los cambistas, los que hacían negocio en el templo, pero después los ministró. Pablo enseña y dice airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un día le dijo a un hermano eso y me dijo, pero pastor, estaba nublado. Seguí nomás con las nubes. Diga, la falta de perdón es una maldición. Y acarrea muchas cosas, la ansiedad, la amargura. ¿Cuántos ansiosos hay aquí? Quedan libres en el nombre de Jesús. La ansiedad se puede administrar. Dice la Biblia que tenemos capacidad para administrarlo, para tener equilibrio. Trae amargura, trae resentimiento, trae odio. Resentimiento, la palabra resentir es algo que se quiebra o está a punto de quebrarse. Odio, falta de paz, división en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en la iglesia, entre los pastores, entre los políticos, en todos los ámbitos. División. Quita la paz, trae enfermedades, desata guerras, muertes, y podríamos seguir enumerando. La única salida es practicar el perdón y hacerlo un estilo de vida. Apláudele a Dios. Hacer de eso un estilo de vida. Perdóname. ¿Es difícil? Perdóname. Decirle a tu hermano es fácil perdonar. Pero también es lindo recibir perdón. Yo he tenido que ministrar gente a los cuales le decía, pídanse perdón. No. Pídanse perdón. Decirle te pido, no. Terrible. No te acepto el perdón. Si a usted le pasa esto, escuche esto. Si a usted le pasa esto que a alguien le dice, no te perdono, sea rápido
y dígale, pero yo sí te perdono. ¿Me entendió lo que dije? Yo suelto perdón. Bye, bye. Cuando sos sabio y sos guiado por el poder del Espíritu Santo, te va a ayudar el Señor a que ponga la pelota en el otro lado. Si no te acepta perdón, es su problema. Que Dios te bendiga. Hay que soltar perdón. Pero a veces está muy amarrado. Sobre todo cuando hay cosas fuertes en la familia, en los hijos, daño. Hay que soltar perdón y hay que bendecir. Ay, ay, ay. Jesús dijo, ¿cómo la complicó Jesús, no? Dijo, al que te maldice, no, bendecilo. ¿Es fácil? Sí se puede. Diga, sí se puede, porque es liberador para mi vida. La única salida es un estilo de vida. Esto es para los matrimonios, por favor, hermanos queridos. Tengamos el perdón como un estilo de vida. Pensé que iba a tronar el matrimonio aquí. Queridos matrimonios, hagamos del perdón un estilo de vida. ¿Cuáles son las 3 palabras que yo siempre uso en los casamientos? Se te grabó, ¿no? Si uno cultiva estos principios tan simples, funciona. Es como cuando cargas combustible en el auto, le cambias las cubiertas como corre, funciona. Le pones el foquito cuando no tiene luz. Estos días veía un auto lindo sin luz atrás. No. Bueno. Primero, el perdón tiene mucho poder. Diga conmigo, el perdón tiene mucho poder. Dígalo otra vez, el perdón tiene mucho poder. Es impresionante lo que puede producir el perdón. Recibirlo o darlo. Pero tiene una fuerza increíble. Puede salvar vidas, puede restaurar matrimonios, puede restaurar familias, puede restaurar amistades. En el más alto nivel de disidencia puede haber mucho amor. A raíz de la práctica del perdón. Una de las cosas que me impresiona, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, en los encuentros, esto ha sucedido una y otra vez, cuando hijos perdonan a sus papás. ¿Sí o no? Para mí es un nivel altísimo de conciencia y de perdón al daño recibido. Y esto tiene una implicancia tan fuerte porque la rotura que existe entre papá e hijos, o hijo o hija, es la misma relación que después se hace con Dios. Y cuesta entender que Dios es mi Padre, porque yo no lo viví de esta manera. Una joven un día me decía que hasta los 10 o 11 años tenía una familia. Pero de repente el padre deja a su esposa, a su mamá, y desaparece para nunca más volver, aún sin despedirse.
Usted piensa esa edad de un joven, de una joven. Se le desarma el mundo. Entonces ella decía que a partir de ahí comenzó ella un proceso de lucha en su interior y comenzó la lucha del rechazo, de la falta de amor, falta de comprensión, la falta de cuidado. Y fue una cosa terrible la que tuvo que vivir hasta que conoció a Cristo. Y a sus 17, 18 años conoció el camino, la verdad y la vida y abrazó el amor del Padre y todo cambió. Y ella pudo ahí perdonar al papá. Nos ha pasado con Esther algunas veces en donde hijas tuvieron que perdonar a su papá biológico porque le había violado. No se puede creer, pero sucede. Dije que sucede. Violación con penetración a su propia hija de 10, 11 añitos. Hablarle de Dios a esa adolescente. Dios es tu Padre. Y hablarle del perdón a esa chica. Y le dice, solta perdón, solta perdón. Por eso para mí es muy importante y bendigo a Vida y Esperanza por trabajar mucho con la gente. Así que apláudase usted mismo. Trabajar mucho con la gente. Ayudar a la gente. Bendigo a los líderes, ancianos, los hermanos que se dedican, que se preparan para trabajar con la gente. Porque una cosa es la salvación. Porque la salvación, dice la Biblia, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y cree en Él, es salvo. Pero ahí empieza una nueva vida en donde es necesario los ananías, los que están allí ayudando a esa gente a sanar, restaurar, entender lo que es el perdón. ¿Cómo podés salir de ese territorio? Y déjeme decirle que hay victoria en Cristo Jesús. Se puede perdonar a un padre violador. Se puede. Se puede soltar perdón y quedar libre para la gloria de Dios. Y te prepara el Señor para ayudar a otros. Gloria al Señor. Todo eso hace el Espíritu Santo. Pero es admirable escuchar cuando se suelta perdón en esos niveles. Alguien que te ha traicionado de una manera terrible, que ha hecho cosas horribles contigo, que habló cosas horribles contigo, lo revienta. El Señor te dice, no, perdónalo. Mía es la venganza, dice el Señor. Entregue, entregue, entregue. La falta de perdón produce resentimiento en el corazón y esto acarrea consecuencias muy fuertes, muy feas. Está el perdón, si usted quiere entenderlo, horizontal y el perdón vertical. Cuando usted entiende lo que Pablo trata de enseñar, le dice a la gente, este hermanito hizo mucho problema en la iglesia. Ya se le llamó la atención, ya se lo corrigió, ya se lo dejó sentado allí. Pero ahora, pasó el tiempo, se le estuvo ayudando, ahora hay que restaurarlo, ahora hay que amarlo, ahora hay que insertarlo otra vez. Eso dice Pablo allí. Porque el daño no me lo hizo solamente a mí, dice Pablo, sino que afectó a la iglesia, pero ya fue restaurado. Perdonen. Amén. Se puede, diga, se puede. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2.
en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Eso es lo horizontal. Lo vertical. Ahora lo horizontal es su tarea. Diga conmigo: Dios me perdonó, yo debo perdonar. Dígale a su hermano eso: Dios te perdonó, aprende a perdonar, querido, y te va a ir muy bien. ¿Qué es el perdón y la falta de perdón? Hay muchas interpretaciones, aún teológicas, pero yo interpreto y entiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, que es un acto voluntario de tu parte y de mi parte. Por eso decía al principio que es una decisión, es una acción de nuestra parte para liberar espiritualmente a alguien que nos ha ofendido o nos ha herido. Significa cancelar la deuda y donar. Y entregue a Dios toda carga. ¿De acuerdo? Y a usted le va a ir muy bien. Dije que le va a ir muy bien. La falta de perdón es rebeldía contra Dios, porque es transgresión, es violación a sus mandatos, a sus estatutos, a su enseñanza. El perdón permite que la vida de Dios pueda fluir en nosotros y a través de nosotros para ser de bendición y no de maldición. Nuestro corazón se puede endurecer de tal manera que puede apagar la fe. Y cuando se endurece el corazón y se apaga la fe, se tapan los oídos espirituales. Por eso muchas veces es necesaria las consejerías, o son necesarias las consejerías, y que alguien te diga por revelación en qué territorio estás, qué está pasando, dónde está el meollo de la cuestión, cómo se puede destrabar, porque vos tenés ya un bloqueo, tenés el corazón endurecido por lo que el enemigo logró. Así que no le eche toda la culpa al diablo, tome decisiones. Y digan: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo puedo salir de este territorio. Y Dios va a fluir con su gracia, con su poder, en su vida y a través de su vida. Y usted va a ser, para usted mismo será una bendición y usted será de bendición. Para su entorno directo y en donde usted se mueva. Y eso se va a ver reflejado en su actividad en el cuerpo de Cristo. Porque un corazón herido, una vida que no tiene práctica de perdón, una vida que convive con todo ese enredo de ira, violencia, ida y vuelta, lo refleja en la actividad del cuerpo. Y ahí tenés que escuchar a veces: no lo aguanto al tipo ese. Tiene un carácter lindo. Dios te quiere usar con el carácter como el de Cristo. Nos quiere usar con el carácter como el de Cristo. El apóstol Pablo dice que seamos muy sabios porque el enemigo va a ganar ventaja. Levante su mano al cielo y diga: en el nombre de Jesús, le pongo límite al enemigo. Y no va a ganar ventaja en mi vida y en mi familia, porque voy a discernir a través del Espíritu Santo cuándo está Dios y cuándo maquina Él. Y me declaro libre. Aleluya, apláudele a Dios. Y me declaro libre. La falta de perdón hace que permitamos que Satanás pueda lograr estas ventajas, porque le abrimos puerta. Le abrimos puerta. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 5 dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, enseñando a los hermanos. No exagero, Nueva Traducción Viviente. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas, los lastimó
más a todos ustedes que a mí, la mayoría de ustedes se le opusieron. Había una situación difícil que Pablo tenía que enfrentar. Y eso ya fue suficiente castigo con lo que este hombre vivió, porque se arrepintió. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor para con Él. Les escribo, como lo hice, para probarlos y para ver si cumplen mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ustedes. Verso 11. Tome este texto allí, para su vida, para su presente, su futuro, para que Satanás no se aproveche de vosotros, de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. 2 más 2 es 4. Aquí Pablo instruye a la iglesia, advierte a la iglesia, enseña a la iglesia. Causas o raíces de lo que es la falta de perdón, de lo que es no tener este estilo de vida que agrada a Dios y nos hace bien. Negar o soltar una ofensa, algo que nos ha sucedido. Negarlo. No reconocerlo. No darnos cuenta. Eso deja una raíz que comienza a crecer el arbolito. Y tenemos que ser sabios allí. Eso puede traer fortaleza espiritual en nuestro interior. Y puede cauterizar la mente de las personas. A tal punto que una persona que vive en este estilo de vida, en base a esa mezcla que tiene de no reconocer, de no perdonar, de no recibir y tener esta forma de vivir, sus respuestas permanentes van a ser confusas en ese nivel. Y siempre va a tener en su pensamiento, ya me fallaron, no me van a fallar otra vez, ya lo viví, no lo voy a vivir otra vez. Y no puede salir de ese. Levante su mano al cielo y diga, hoy, en el nombre de Jesús, yo salgo de todo territorio que cauteriza mi mente y declaro que el poder de Cristo es mayor que cualquier ofensa, que cualquier herida. Por la llaga de Cristo, yo soy curado. Amén. Créalo así, vívalo así. Soy curado. Y podemos salir de esos territorios reconociendo y siendo o haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios capítulo 18, verso 19 dice, el hermano ofendido, ¿el qué? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojo. La Nueva Traducción Viviente dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las contiendas, las disputas separan
a los amigos como un portón cerrado con rejas. Usted debe conocer gente que era muy amiga y hoy son felices enemigos. ¿Usted conoce, sí o no? Sí eran amigos, pero no supieron administrar sus caracteres, no supieron soltar ni pedir lo que tanto valor tiene y tanto peso tiene, y se enemistaron. Y hoy hay como un portón de hierro en el medio. Se rompió la amistad, se perdió la amistad. Hoy no se hablan, hoy no se llaman, hoy no comparten. Compartían en familia. Hoy son enemigos acérrimos. Y está hablando a la iglesia. Arregle todo antes del viernes. Dije que arregle todo antes del viernes. Y venga al Congreso sin ninguna mochila. Amén. Otra de las raíces en este contexto de la falta de perdón, o de soltar perdón, o de salir de ese territorio, es la inmadurez espiritual. La persona que es inmadura espiritualmente se mete en estos territorios. El que es maduro espiritualmente toma las herramientas y trata de administrar lo que sabe que sí le conviene. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el amor es paciente. Gracias por su ánimo, por su amén. ¿Qué es el amor? Esto siempre lo leemos a los novios, pero esto va para el cuerpo. Esto va para ti, va para mí, va para tu hermano que está ahí al ladito tuyo. Va para tu familia, va para tu entorno. No se puede vivir amargado, no se puede vivir con ira, no se puede vivir con enojo todos los días. ¿Qué es eso? Te vas a poner viejo. A los 30 años te van a decir que te pasó un tren por arriba. El corazón alegre hermosea el rostro. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido. La nueva versión internacional, estoy leyendo. No es orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. A ver los matrimonios, escuchen esta palabra. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente. ¿No sé qué? No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Bien lo que le pasó. Bien. Yo escuché hermanos en el Señor. Bien hecho lo que le pasó. Sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo... ¿Por qué me baja el volumen? Y todo lo... Aguante a la vieja, soporte a la suegra, haga el ejercicio de un buen cristiano. Soporte al yerno, a la nuera, al vecino, al pastor. Yo tengo que soportarlo a todos ustedes. Y lo hago con amor. Y me deleito con ustedes. Y me encanta verlos cuando les va bien, cuando crecen, cuando maduran, cuando se perdonan, cuando todo funciona. A mí me deleita un montón. Me pone triste cuando... Y arreglaste la situación
Entra otro mensaje a las 2 semanas. El mismo problema. La misma situación. Gallos te cruzan algunas ideas. Y ahí le pedís a Dios templanza, porque si los agarro, y ahí Dios te da la gracia para, bueno, esta vez va a funcionar. Amén. Esas cosas producen desgaste. ¿Qué producen? Se desgasta, se desgasta, se desgasta. Y cuando algo se desgasta mucho, el de repente llega. Quiero ir cerrando. Ser egoísta o egocéntrico son raíces horribles en la vida de la persona. Y estuve mirando algunas definiciones. Y dice que egoísta es una persona inmoderada, excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. La palabra egoísmo proviene del ego, del yo. Algunos tienen el yo tan grande. Usted escucha hablar a personas cuando dice yo lo hice, yo dije, yo estuve, yo fui, yo... Pará un poco. Usá la palabra nosotros, por lo menos. El egocentrista. Considérese el ombligo del mundo. ¿Usted conoce gente así? Se considera el ombligo del mundo. O sea, hay otros, pero yo... Sentirse más importante que los demás, pensar siempre en sí mismo y creer que las opiniones o intereses propios están por encima de los pensamientos ajenos. Horrible esa gente que cree que lo de ellos siempre es lo que vale. Y lo que vos decís no tiene... ¿Qué dijiste? Decirle a tu hermano el egocentrismo te queda feo. Todos tenemos necesidad del perdón. Y Dios nos perdona aún sin merecerlo nosotros. Y la gracia de Dios es perdón inmerecido para ti y para mí. Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Póngase de pie como un buen perdonador. Y si tenés el Espíritu Santo, dice que Él te guía a toda verdad y justicia. Así que no tenemos excusa. Ya son nuestras decisiones. Son nuestros los problemas que no resolvemos o no buscamos ayuda para salir de ese territorio. Dice el Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Ahora es hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios y eres hija de Dios, tenés las características del Señor. Y se puede vivir agradando a Dios y bendiciendo a los hermanos. Dije que se puede. Cierre sus ojos. Algo trascendente es el perdón de Dios. Es lo que te va a ayudar en tu vida, que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, propósito, capacidad para administrar tu vida de la mejor manera. A lo mejor fuiste traicionado, fuiste abusado, violado, maltratado, vaya a saber qué cosas más. Pero nunca fuiste a la fuente correcta que se llama Cristo. Él vino para salvar y sanar tus heridas. Él lo hizo conmigo.
y lo quiere hacer contigo también. Así que luego de escuchar esta palabra, el perdón de Dios está aquí. Y si hay alguien que necesita recibir el perdón de Cristo y invitar a Cristo que entre en su vida, hágalo ahora. Yo quiero hacer una oración y quiero que repitas conmigo si necesitas rendir tu vida a Cristo y Él te va a perdonar. Decí conmigo: querido Dios, escuché tu palabra, recibí tu palabra, entendí tu palabra. Pero ahora, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida. Sana mis heridas y lléname de tu presencia. Gracias, Jesús. Amén. ¿Quién hizo esta oración? Levante su manito allí, bien arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba tu mano. Dios te bendiga. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Alguien se va a acercar allí, Dios te bendiga. Aquí también. Todo aquel que en esta hora repitió esta oración y dijo: Jesús, yo te necesito. Levante su manito. Ahí rápidamente se van a acercar los hermanos. Lo van a invitar a usted para ir al salón contigo aquí para hablar, para aclararle algunas cositas. Y queremos ayudarle para que usted pueda crecer y le pueda ir bien. Si alguien que nos sigue por la radio o a través del canal de YouTube escuchó esta palabra, recibió esta palabra y también recibió esta oración o hizo esta oración invitando a Jesús que perdone sus pecados y lo hizo, lo bendecimos. Que tenga una semana gloriosa. Asista a alguna iglesia donde se habla de Cristo o algunas filiales que tenemos o aquí en la Casa Central en Cura Álvarez 628. Dios les bendiga a todos.